Como dicen en Colombia, el domingo pasado estuvimos muy de buenas porque celebramos la solemnidad de la Asunción de la Virgen María y escuchamos una hermosa homilía de parte de Monseñor Guillermo Elías. Pero de alguna manera también estuvimos muy de malas porque nos perdimos el pasaje más importante, el núcleo, podríamos decir, de este discurso del pan de vida que hemos venido meditando los últimos domingos y que hoy termina. En ese evangelio del domingo pasado, Jesús hacía esta afirmación: el pan que yo les voy a dar es mi carne para la vida del mundo. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Estas palabras causaron escándalo entre los judíos. Los judíos discutían entre sí: ¿cómo puede este hombre darnos a comer su carne? Y es algo que también a nosotros nos escandalizaría. Nos parece algo impensable, algo absurdo. Imagínense una persona que les dice a cualquiera de ustedes: si quieres tener vida eterna, tienes que comer de mi carne. Pero Jesús no se echa atrás, incluso a pesar de que uno de los discípulos se le acerca y le dice casi al oído, parece un asesor de marketing: Señor, estas palabras que estás diciendo son muy duras, es un lenguaje que nadie puede soportar. Y comienza como a decir: en realidad el maestro está hablando en un lenguaje figurado. Pero Jesús, lejos de suavizar el mensaje, lejos de bajar la varilla, radicaliza su posición, radicaliza su doctrina sobre la Eucaristía. Y el Señor va a decir: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que mastica mi carne, ese es el verbo original griego, no es solamente comer, sino masticar. El que mastica mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Y nos cuenta San Juan que a partir de ese momento muchos de sus discípulos se echaron atrás, ya no siguieron con él. Y entonces Jesús se voltea y les dice a los 12 apóstoles: ¿también ustedes se quieren marchar? Y allí surge esta hermosa respuesta de Pedro, que es como para ponerla en un cuadro. Pedro que le dice: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. ¿Qué nos enseña este Evangelio? ¿Cómo podemos aplicarlo hoy a nuestra vida? A mí se me ocurren dos reflexiones que quisiera compartir con ustedes. La primera es reconocer que Jesús está real y substancialmente presente en la Eucaristía. Eso que para los judíos era un escándalo, que aún para mucha gente que no es católica parece ser un absurdo, para nosotros es el tesoro más grande de nuestra fe. Ese milagro que ocurre en la transubstanciación. El pan se convierte en su cuerpo y el vino en su sangre. Por eso, cuando comulgamos, Jesús habita en nuestro corazón. Comemos su carne y bebemos su sangre y recibimos ya desde ahora la vida eterna. Y cuando estamos de rodillas en una capilla ante el Santísimo Sacramento,
Creemos y sabemos que allí está el Santo de Dios, que allí está Jesús que nos ha prometido: yo me quedo con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y la segunda reflexión, yo quisiera compartirles algo quizás más personal. Con la crisis que ha vivido la Iglesia y que ha vivido el sodalicio y la familia sodalite en los últimos años, una de las cosas que a mí más me ha afectado, me ha dolido, ha sido la salida de tantos hermanos. Yo ciertamente no los juzgo. Quizás algunos de ellos o muchos de ellos no tenían vocación. Quizás otros, teniendo vocación, no soportaron tanto sufrimiento o tanta decepción, y muchos de ellos siguen siendo mis amigos. Pero les comparto esto porque a veces yo estoy en la capilla del Santísimo y resuenan en mi interior estas preguntas de Jesús. ¿También tú te vas a ir? ¿También tú me vas a abandonar? Y siempre vienen a mi corazón la respuesta de Pedro: Señor, ¿a dónde voy a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solamente tú me conoces hasta el fondo de mi alma. Conoces mis pecados, pero también conoces mis aciertos. Tú sabes que te amo, como le dijo el mismo Pedro. Solamente tú eres capaz de saciar los anhelos más profundos de mi corazón. Y a veces, cuando el camino se vuelve cuesta arriba y la noche oscura nos envuelve, podemos caer en la tentación de querer saciar ese anhelo de infinito, esa sed de Dios, con lo que el mundo nos ofrece. Muchas veces la preocupación por las cosas materiales, la indiferencia ante el sufrimiento de los demás, el materialismo, el hedonismo, el alcohol, la pornografía, en fin, tantas adicciones que son como espejismos con los cuales uno trata de llenar y que nos van hundiendo cada vez más en ese pozo de la desesperación, del sinsentido, de la angustia. Por eso el Papa Juan Pablo II decía algo muy interesante. Fíjense que en este momento en el Perú, muchas veces tenemos que tomar decisiones importantes. ¿Qué voy a estudiar? ¿Cómo puedo hacer para conseguir más ingresos, para conseguir un buen trabajo, para sostener a mi familia? ¿Me quedo o me voy del país? ¿Cómo puedo comprometerme más con el cambio de la sociedad y con el cambio de la Iglesia? Pero en una homilía sobre este Evangelio a los jóvenes, comenzando el segundo milenio, decía San Juan Pablo II: todas las preguntas que surgen en nuestro interior, en el fondo la pregunta decisiva no es ¿qué tengo que hacer?, sino que la pregunta decisiva es ¿a quién tengo que seguir? ¿A quién puedo confiarle mi propia vida? Y fíjense que en este ¿a quién puedo amar? ¿En quién puedo realmente confiar? Incluso las relaciones humanas más valiosas, como puede ser la relación de los esposos, la relación de la pareja, la relación con los hijos. Incluso esas relaciones, inevitablemente, decía el Papa Juan Pablo II, son limitadas y muchas veces causan una cuota de desilusión.
Solamente Jesucristo, la palabra eterna hecha carne en el vientre virginal de María, puede satisfacer las aspiraciones más profundas del corazón humano. Y Jesús, presente en el sacramento de la Eucaristía y en el sacramento de la reconciliación, te ama de un modo personal, te ama de una manera única e incondicional. Te ama en los días de primavera, llenos de frutos y de alegrías. Y te ama también cuando pasas por cañadas oscuras. Él es el buen pastor que nunca nos abandona. Te ama porque incluso cuando tú y yo lo decepcionamos, cuando nosotros nos apartamos de Él por el pecado, cuando no correspondemos a lo que Él espera de nosotros, incluso en esos momentos el Señor nos sigue amando y nunca cierra los brazos de su misericordia para recibirnos. Por eso, hoy, queridos hermanos, tomémonos de la mano de la Madre y miremos fijamente a Jesús, miremoslo a los ojos y digámosle como Pedro: Señor, ¿a dónde voy a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y yo sé, yo creo que tú eres el Santo de Dios. Digámosle como le decía Josué en la primera lectura: lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a dioses extranjeros. Yo y mi familia serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.